Muy buenas pastoras y pastores de Dividendo. Hoy os traemos algo que para nosotros ha sido muy especial. Este mes hemos tenido la oportunidad de sentarnos a charlar con una persona que para mucha gente es un auténtico referente dentro del mundo de la independencia financiera. Estamos hablando de Hossam Jarque. Para quienes no lo conozcáis, Hossam es el fundador de las jornadas de independencia financiera que se celebran en Valencia. Autor de libros como Cómo vivir de las rentas y una de esas personas que ha decidido construir su libertad paso a paso, desde la experiencia, desde la disciplina y desde una forma de vivir muy consciente. Porque más allá de los números o inversiones, Hossam representa una forma de ver la vida que encaja mucho con lo que intentamos transmitir. Constancia, sentido común, humildad y una visión a largo plazo. La charla con él ha sido cercana, sincera y llena de aprendizajes. Y esperamos que os llegue igual que nos ha llegado a nosotros. Y ahora sí, os dejamos con la entrevista completa. Bienvenidos a los pastores del Dividendo. Muy buenas pastoras y pastores del Dividendo. Hoy con nosotros tenemos a Hossam Jarque, valenciano, ex empleado de banca, autor del libro Cómo vivir de las rentas e impulsor de las jornadas de independencia financiera que hace poco se han celebrado en Valencia. Hossam, muchísimas gracias por venir a este humilde canal y compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que va a ser: ¿qué significó para ti la independencia financiera? Bueno, pues gracias por invitarme, Juanma, Luis Ángel. Mira, para mí fue la luz al final del túnel, o sea, fue la solución a un callejón sin salida en el que estaba metido y en el que y creo que mucha gente anda metido en callejones similares. El callejón es el de estar atrapado en una vida que a lo mejor no es la que tú quieres, pero sin poder salir porque estás atrapado por el dinero. Digamos que el sistema nos tiene a todos atrapados por la necesidad que tenemos de tener un dinero continuamente. Pero aparte nos engaña de alguna manera para que no seamos capaces de ahorrar, para que no veamos la alternativa que tenemos, la escapatoria que tenemos mediante el camino a la independencia financiera. Para mí fue la puerta abierta a la vida que llevo ahora, que es exactamente la vida que yo siempre quise llevar. Una vida en la cual tú puedes hacer lo que te dé la gana. Yo hago una serie de cosas concretas, otras personas harían actividades distintas, se dedicarían a otras cosas, otros seguirían trabajando, otros se dedicarían a navegar, cada cual se dedicaría a lo que quisiera, pero para mí la independencia financiera ha sido la puerta a poder expandirme, a poder hacer lo que yo quiero en la vida, a poder dedicarme a cualquier cosa, y creo que a nivel individual es la receta de la felicidad y de cumplir con lo que tú quieres, de la realización propia. Pero también te digo que a nivel social creo que es sumamente importante que haya cada vez más gente que tenga la independencia financiera, porque eso hace que haya más gente feliz, más gente que tiene tiempo que dedicar a otras cosas, tiempo que dedicar a los demás, tiempo que dedicar a cosas altruistas o tiempo que dedicar, por ejemplo, a la política de una manera no interesada, sin tener que depender de ello para tu vivir, sin hacerlo realmente vocacionalmente. O sea, yo creo que tanto a nivel individual como a nivel social, yo creo que es la solución, es la puerta que tenemos abierta a la felicidad. Yo creo que es sumamente importante y lo recomiendo a todo el mundo. Pues fíjate que te estaba escuchando, bueno, te agradezco también la presencia, como ha dicho Juanma, y dices a nivel social, que a nivel social es importante. Pero ¿qué te decía la gente, no? Es decir, tú, como ha dicho Juanma, estabas trabajando en tu trabajo habitual y cómo decides, ¿no? ¿Qué te hizo ver vamos a decir, no sé si la luz o qué te impulsó a ese camino hacia lograr una tranquilidad financiera, aparte de lo que es el trabajo cotidiano? Yo siempre lo digo, fue la infelicidad. En mi caso fue la infelicidad el motor que me movió a buscar un cambio, a buscar una salida. Yo siempre he dicho que en el momento en el que se invente la pastilla y con la cual tú siempre seas feliz, ese día será el final de la humanidad, porque todos nos quedaremos en el sofá
y diremos, ¿para qué voy a ir a trabajar? ¿Para qué voy a ir al gimnasio? ¿Para qué voy a ir a ningún lado si estoy feliz en el sofá, ¿no? Es la infelicidad un poco la que nos mueve. La naturaleza juega con nosotros y mediante la felicidad nos obliga a movernos. Entonces yo buscaba una salida, lo que pasa es que no la encontraba. Yo ahorraba compulsivamente porque tenía claro que tenía que haber algún camino y que lo tenía que encontrar, pero no pensaba que lo fuera a encontrar tan bonito y tan fácil como lo encontré. Es decir, yo llevaba alguna idea, en un principio yo llevaba una idea de que si ahorraba mucho dinero podría vivir mucho tiempo, pero que luego venía el abismo, o sea, luego venía el caos. Realmente era una situación sin salida, porque tampoco sabes cuántos años vas a vivir y puede ser que vivas muchísimos años, con lo cual realmente era un problema irresoluble. Pero fue, digamos, que esas ganas de hacer cosas que no podía hacer, esas ganas de viajar, en mi caso, de irme, no sé, de escribir, de viajar, de ir con la furgoneta, de tener experiencias nuevas. Eso fue lo que a mí me movió a buscar una salida desesperadamente. Bien. Bueno, que quede claro que aquí cuando hablamos de independencia financiera no hablamos de dejar de trabajar, el que quiera seguir trabajando, ¿no? Oye, que sea productivo, pero sí buscamos la felicidad, creo yo, ¿no? Creo que con la independencia financiera lo que buscamos es ser felices, cada cual a su manera, viajando, escribiendo, e incluso hay quien es feliz en su trabajo y ese que lo disfrute. De hecho, la gran mayoría de la gente que alcanza la independencia financiera, que muchísima gente tiene la IF y ni siquiera lo sabe, ni siquiera es consciente de ello, pero la gran mayoría elige seguir trabajando, con lo cual por supuesto que es un camino completamente válido. ¿Quién podría ser una persona que... Perdona, Juanma, que igual... ¿Quién podría ser esa persona que igual tiene la independencia financiera y no lo sabe? Muchísimas personas que tenemos a nuestro alrededor y que tienen ya pues normalmente unos pisos alquilados, lo más habitual, y oye, a lo mejor personas que tienen 2 pisos alquilados o 3 o más incluso. Esas personas tienen la independencia financiera completamente, pero no son conscientes de ello. O sea, no en ningún momento dado piensan, si quisiera podría dejar de trabajar. No, o sea, siguen, lo cual me parece muy bien, pero bueno, que la independencia financiera la tiene mucha gente. Pero también es la sociedad la que nos empuja a seguir trabajando, la que te dice, es que, ¿y si te va mal? ¿Y si no te pagan? ¿Y si te ocupan el piso? Entonces te da ese miedo y muchos también no dejan de trabajar o no reducen un poco su jornada laboral, que podrían hacerlo, ¿no? No dejarlo del todo, sino incluso reducir un poco. Pero es el miedo ese que te meten ahí, que está dentro de la sociedad, que te digan, ojo, ¿y si te va mal? A ver, yo creo que la gente sigue trabajando porque el trabajo no solamente nos aporta dinero, sino que a la gente también le aporta un sitio donde ir todos los días, una rutina, nos aporta una identidad, como decir, yo soy médico, te aporta un estatus, como decir, es que yo soy funcionario del grupo A o es que yo soy una persona, un gerente de una empresa, te aporta un medio donde conocer a gente. Y en definitiva te aporta una estructura del tiempo que hace que luego te sea muy fácil organizarte el poco tiempo que te queda. Cuando tienes poco tiempo es muy fácil organizarte, lo difícil es organizarte cuando tienes mucho tiempo, aunque suene paradójico. O sea, realmente la gente sigue trabajando por eso. En cuanto al tema de los miedos, también es cierto el tema de los miedos, pero ese tema de los miedos muchas veces se podría resolver con cultura financiera, con conocimiento, con mucho más conocimiento financiero. Incluso aunque te quieras dedicar al tema inmobiliario, ¿no? Pues a lo mejor puedes estudiar el tema de seguros, de seguros de alquiler, o puedes estudiar otras opciones. Es decir, digamos que el invertir en ti mismo, en conocimiento, el instruirte en estos temas, hace que aumente muchísimo tu zona de seguridad y que tu incertidumbre se reduzca bastante. Con lo cual, bueno, pues sí, lo que tú dices, efectivamente, es la gente sigue trabajando por muchos motivos, pero otro de ellos es el de que el trabajo aporta un montón de cosas que a veces es difícil encontrar sin trabajar. Cuando tú decidiste, ¿por qué decidiste los dividendos, ¿no? O la compra de... ¿O es la única vía en la que tú utilizas para alcanzar la independencia financiera? ¿Cómo llegaste, ¿no? Tú estabas en tu día a día, ¿no? ¿Y cómo decidiste, cuál fue tu proceso mental que te llevó al camino?
Mira, la mayor parte de la gente que alcanza la independencia financiera no la alcanza mediante los dividendos, por supuesto, la alcanza mediante los inmuebles. Mediante los inmuebles, el apalancarse mediante inmuebles con hipotecas, el alquilar otro piso, en conforme tienes te metes en otro. Eso es, digamos, el método más habitual para alcanzar la independencia financiera, pero no es el más eficiente, yo estoy convencidísimo de ello. Tengo amigos que la tienen así, que la han llegado mediante el alquiler de inmuebles, pero obviamente tengo clarísimo que es mucho más eficiente, más cómodo y menos arriesgado el conseguirla mediante la inversión en dividendos. Yo lo tengo clarísimo, vamos. ¿Que cómo llegué? Llegué explorando, recorriendo caminos que luego tuve que desandar en ocasiones porque veía que ese no era el camino apropiado, explorando, equivocándome muchas veces, pero poco a poco fui afinando un poquito el tiro. Poco a poco empecé, como todo el mundo, haciendo trading, te pegas algunos tortazos, algunas aciertas, pero descubres que obviamente de eso no puedes vivir, porque es que sería un sin vivir. Tú imagínate estar de viaje y de repente perder un montón de dinero con una operación o lo que fue, en fin. Y poco a poco pues fui explorando y me fui dando cuenta de que contra más a largo plazo era la inversión, mucha más estabilidad tenía, mucha más seguridad y a la larga más rentabilidad, menos costes, y yo por eso estoy convencido no tengo duda de que comparado con la inversión en inmuebles y más hoy por hoy como están las cosas y con la inseguridad jurídica que hay, me parece muchísimo más acertado, más seguro, y menos trabajoso la inversión en dividendos, sin duda. Yo creo que el que te haya escuchado. ¿Cómo le explicas a alguien el largo plazo? O sea, ¿cómo le haces entender que lo importante es el largo plazo? Son de aquí a 15, 20 años, a un chaval de 23 años que termina de la universidad, que empieza a trabajar. ¿Cómo le convences que tiene que pensar de aquí a 15, 20 años? Cuando todos hemos tenido 23 años y no, de lo que menos te acuerdas es de cuando vayas a tener 50 años. En cambio, cuando te vas acercando a los 50 es cuando te dices, ostras, tengo que pensar ya en el futuro. Yo creo que lo importante sería, como bien dices, educación financiera desde bien pequeños en las escuelas, para que a esos 23 años, cuando empieces a recibir tu primer sueldo, estés pensando ya en cuando tengas los 60 años o 65 años, ¿no? Sí, es verdad que igual hay mucha gente que no llega y que es muy pretencioso creer que vas a llegar a vivir hasta los 65, pero yo creo que sí es necesario pensar en el futuro. Lo que pasa es que lo veo muy complicado en hacer ver a alguien la importancia del largo plazo, cuando ahora todo queremos que sea ya, inmediato. Sí, es complicado y en los tiempos que corren cada vez más la inmediatez como que prima mucho más. Yo veo fundamental distinguir entre lo que es una inversión y lo que es una especulación. O sea, lo que es operar en trading es comprar algo y la única manera que tienes de ganar dinero es venderlo más caro. Lo mismo ocurre con cosas como, por ejemplo, el Bitcoin, que no es que te diga que esté en contra, pero lo que te estoy diciendo es que no es una inversión. La gente dice que tiene invertido ahí el dinero. No, lo tiene apostado el dinero ahí. Hay que ser consciente de que una inversión es algo que te da rentas periódicas, algo que te da algún rendimiento de alguna manera, como una vaca que te da leche todos los días, unas gallinas que te dan huevos todos los días. Pues en este caso son acciones que te dan dividendos todos los años y de eso puedes plantearte vivir. Plantearte vivir del corto plazo, que eso siempre son especulaciones, es vivir. No se podría vivir con eso. O sea, yo no podría estar viajando tranquilamente y de repente tener una racha mala, que te pondrías histérico, ¿no? Lo mejor es tener unos rendimientos estables, que los dividendos se adaptan estupendamente. Pero es que luego hay que explicar también que realmente el truco que tenemos para alcanzar la independencia financiera es el interés compuesto. El interés compuesto está basado en las progresiones geométricas y las progresiones geométricas tienen la peculiaridad de que necesitan de bastante tiempo para arrancar. Al principio van muy despacio y son imperceptibles, pero sí que es cierto, y es que yo lo he vivido en mis propias finanzas, los años previos a que yo saltara, que los últimos años era escandaloso cómo crecía el tema, el efecto bola de nieve. O sea, cómo cada año, al tener ya unos ingresos tan altos, unos ahorros tan altos, como al año siguiente eran mayores que el anterior y así cada año, ¿no? Entonces, ese efecto es
el efecto de la progresión geométrica del interés compuesto es el truco que tenemos para alcanzar la independencia financiera. Eso es lo que es necesario comprender y que muchas veces no es intuitivo. Es que, escuchándote otra vez ahora y volviendo un poco para atrás en la conversación, yo veo que ha habido un coste en ti, ¿no? Un coste de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Comentabas empezaste por unos caminos, volviste para atrás, empezaste con el trading y llegas a los dividendos, ¿no? Entonces, yo te quiero hacer dos preguntas. Si fuiste autodidacta 100%, ¿no? Porque ahora yo creo que tenemos una oportunidad actualmente de aprender de gente como tú, pues también Gregorio Hernández, que le hemos entrevistado en nuestro canal, que puedes conectar con ellos, pero tú en ese momento, ¿con quién conectaste? O si hubo alguien que te conectó. Y luego la otra pregunta es, fíjate que se me ha ido un poco la cabeza ahí con la última pregunta que estabas desarrollando bueno, bueno, de momento Vale, respóndeme a esa, Sí, a ver si fuiste tú solo quien. Autodidacta, sí, te comento. Mira, bueno, enteramente autodidactas no somos nadie, porque todos nos nutrimos de las personas que estamos alrededor, obviamente, ¿no? Sí que te digo, eso sí, que yo prácticamente todo mi recorrido hasta la independencia financiera no tuve el apoyo que hay ahora mismo en Internet, que hay unas comunidades tremendas, que hay unos blogs, ya no se estilan tanto, pero sobre todo canales de YouTube, de Instagram y un montón de gente. O sea, todo el universo este de Internet que hay, que es tan extenso en cualquier campo y en concreto en el tema de las inversiones, no existía prácticamente, era incipiente. Entonces yo realmente no, prácticamente hasta el último año, que fue en el que salté, en el 2012, en el 2012 sí que empecé a descubrir blogs y foros y me empecé a meter blogs que la mayoría no están ahora, la mayoría no están, el de Málaga, el Don Dividendo, el Inversor Bolsa, y el único que está, creo yo, es Gregorio, de los prehistóricos, ¿no? De estos que había en el 2012, ¿no? Y ahí sí que entré en contacto con la comunidad y para mí ahí aceleré muchísimo mi aprendizaje, porque hasta ese momento había sido prácticamente autodidacta. Autodidacta siempre estás. Yo trabajaba en el banco y entonces siempre había gente con la que estaba invirtiendo y te decía, pues esto es, veías cómo le iba uno, tú desde el propio banco veías a la gente las cosas que hacía también, que de eso también aprendes, ¿no? Pero no, ahora afortunadamente la gente tiene una ventaja tremenda y es que tiene el mapa del tesoro. Ahora mismo la información está toda ahí, lo que pasa es que, claro, tienes que saber hacer la pregunta. El problema en nuestra época es saber hacer la pregunta. Es un problema mucho menor que el que teníamos hasta hace 15 años, digamos, ¿no? Que tenías que saber la respuesta. Eso era mucho más complicado. Me ha venido. Tengo ya 47 años, se me va olvidando ya las cosas, pero me ha vuelto. Es que al hilo de un poco lo que estabas diciendo del interés compuesto, que yo creo que la inversión por dividendos está claro que es una cuestión igual más psicológica, que lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, más psicológica que matemática, porque las matemáticas dan, ¿no? O sea, al final sería un poco la elección de las empresas que hagas, ¿no? Pero yo creo que una vez que llegas a la conclusión es cuestión de confiar que el tiempo haga su trabajo. Claro, pero es que es muy complicado porque si alguien que empieza, como ocurre el caso, como le ocurrió, por ejemplo, a una amiga mía, que invierte, yo no quiero invertir en acciones, bueno, pues invierte en este fondo que está indexado al mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente coge Putin e invade Ucrania. Le pega un bajón de un 10%, un 15%. Coge y lo saca todo. Y de repente, luego, pasado bastante tiempo, cuando ya empieza a subir y ya recupera, ya está bastante alto, y dice, ay, que quiero invertir, que veo que va bien. O sea, es que realmente el tema principal es el de la psicología, es el de tener la confianza, el de estudiar realmente el tema, el de tener la confianza, el de ser consciente de que vas a vivir
alguna crisis de que vas a estar bajo cero de rentabilidad, o sea que vas a estar en pérdidas en algún momento dado. El tenerlo muy asumido de entrada para que luego cuando llegue no cunda el pánico, para que al contrario, para que sepas que es el momento de invertir, como fue el caso con el coronavirus. Entonces, sí, es verdad, de esta carrera lo más importante es la psicología, y aquí la experiencia es un grado muy grande. Los que ya hemos vivido unas cuantas crisis, pues la verdad es que casi que estamos deseando que llegue otra, porque es verdad, en las crisis hay unas oportunidades espectaculares. Incluso fiscalmente, si quieres hacer rotaciones en tu cartera, el momento bueno es una crisis, porque realmente vendes con pocas plusvalías y compras tirado de precio. Es mucho mejor esto que hacerlo cuando estás en la cima de la montaña. En la cima de la montaña te toca pagar unas plusvalías tremendas y lo que compras lo estás comprando carísimo, con lo cual hasta que vuelvas a generar plusvalías te va a llevar mucho tiempo. En realidad las crisis dan unas oportunidades tremendas, pero claro, hay que estar psicológicamente preparado y tener previsto que eso va a ocurrir. Y eso es la parte más difícil de la inversión, sin duda. El problema ahí es el ruido, ¿no? El ruido que se genera alrededor de esa crisis. Con el coronavirus se acababa el mundo. Sí. Se acababa el mundo. O sea, nos trincaron a todos en casa, las empresas cerradas, y ¿quién iba a decir? ¿Quién era el valiente que compraba una empresa? Hizo que la bolsa todavía seguía activa, pero dices, ¿quién voy a comprar si esto ya mañana se va a cerrar? Nos vamos a morir todos, van a sobrevivir. Nos vamos a morir todos. Sí. Apocalipsis zombie. En zombies y esto va a ser un Walking Dead. El ruido es terrible, o sea, y ya se encargan desde arriba en meternos ruido y meternos miedo para que no hagamos eso, mientras ellos seguramente ellos sí que invertirán. Sí, es que son nuestros tiempos, es como las noticias. Tú ves las noticias y dices, joder, el hombre es lo peor del mundo, o sea, el hombre se está matando continuamente unos a otros, venga a matar mujeres, venga no sé qué. La vida no es así. O sea, la gran mayoría de personas y de relaciones que hay entre las personas son buenas y gente que se ayuda, y gente que... Pero es que, claro, eso no sale en las noticias. Entonces, claro, es que es difícil, hay que abstraerse del ruido y también poner todo en contexto, porque es que hay cosas, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los aranceles que ponía Trump, que de repente unas bajadas de bolsa grandísimas y tal, y dices, pero vamos a ver, pero como mucho Trump va a durar 3 años más, como mucho, para empezar, con lo cual no puede haber una bajada de un 15% en la bolsa, no tiene sentido, ¿no? Hay que ponerlo todo un poco en contexto, porque es que, ya te digo, por cosas muy pequeñitas, las bajadas son espectaculares, ¿no? Entonces, sí, el tema es la psicología, sin lugar a dudas, la parte más importante para aprender a invertir bien. Y por cambiar un poco el bloque que te comentábamos al principio, ¿qué le dirías tú a una persona que va a empezar ahora a invertir, ¿no? ¿Qué tiene que mirar, ¿no? O sea, ¿y hay opción que no sea invertir? Todo depende de las circunstancias de todas las personas, depende de la edad, depende de si le gusta el trabajo, de si no le gusta, depende, o sea, por supuesto no todos somos iguales, no hay un traje a medida para todos iguales, pero yo te diría que en todos los casos recomendaría el generar un colchón, unos ahorros y unas inversiones que te puedan dar unas rentas, porque es que eso te cambia la vida en cualquier caso. Te cambia la vida desde el primer momento, no únicamente cuando alcanzas la independencia financiera, sino cuando tú en el momento ya estás avanzando y a lo mejor tienes ya 500 euros al mes en dividendos. De eso no vas a poder vivir, pero ya te ha cambiado la vida, ya te sientes seguro y sobre todo tú ya sabes qué dirección tomar, ya tienes un proyecto, tú ya estás enfocado a algo, tú ya no estás ahí esperando a ver lo que te cae, ya no estás dependiente, ya tienes un plan para salirte de lo que el Estado te dé al final dentro de unos años, de la paguita que te dé. O sea, yo sin lugar a dudas se lo recomiendo a todo. En cuanto a los pasos que les recomiendo, lo primero es que dediquen tiempo en instruirse, que dediquen tiempo en estudiar los temas, pero de primera mano, o sea, no solamente, vale, de segunda mano también, es decir, que escuchen canales, que escuchen a gente, que escuchen opiniones de unos y de otros,
Pero yo creo que lo más importante es estudiar, comprobar de primera mano, como Santo Tomás, decir, a ver, esto de los dividendos, a ver, que vean la evolución, que entren en la empresa, que vean cuál es la evolución de los dividendos de diferentes empresas, que vean el sistema cómo funcionan, que se hagan sus propias simulaciones, que estudien, pues eso, la evolución que ha tenido históricamente toda la inversión en bolsa. Que dediquen bastante tiempo a invertir en conocimiento, porque es que eso da una seguridad en ti mismo y es la mayor riqueza que tenemos, porque es que eso te permite, yo ahora mismo, lo decía, por ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo daría toda mi cartera por volver a tener 25 años. ¿Por qué? Porque es que sé que sabría hacerlo, que con relativa facilidad en 10 años o en 15 años yo estoy convencido de que ya... no tengo ninguna duda de que en 15 años volvería a tener la independencia financiera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante es el conocimiento. Yo siempre que doy charlas, siempre me gusta empezar diciendo que la riqueza es un estado mental, es un esquema mental de cómo te relacionas con el dinero. Y eso es lo que hace que haya personas ricas, independientemente de que tengan dinero o no, y de que haya personas pobres, independientemente de que tengan dinero o no. De que pueda haber jugadores del Real Madrid o del Barça que ganen muchísimo dinero, y aunque tengan mucho dinero en un momento dado, son pobres, y de hecho a la larga van a acabar siendo pobres y se van a arruinar, y van a llegar a los 35 años, a los 40 años, y van a estar sin un duro. Y que haya gente que tenga una mentalidad rica, y aunque gane poco, pero oye, se irá ahorrando, irá invirtiendo, irá reinvirtiendo, y esa persona a la larga será rica. Y eso ocurre también en los países. Ahora acabo de venir de Senegal, por ejemplo, y es que en Senegal te das cuenta de que la pobreza que tienen la tienen es por su cultura, es por el esquema mental que tienen de no ser capaces de decir, por ejemplo, tienen ahí un campo, están recogiendo cacahuetes, pero lo están recogiendo todos a mano y están ahí todos ahí pam, 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 trillando tal. Y no son capaces a lo mejor de decir, ostras, ¿y si compramos una máquina que recoja los cacahuetes, que los coseche más rápido, y así lo podremos hacer mucho más y nos podemos dedicar a otra cosa, y con lo que el beneficio que sacamos nos compramos luego otra máquina y luego resulta que nos compramos otra cosa? El hotel en el que estaba, por ejemplo, dices, joder, si limpiarais un poco, si quitarais los escarabajos del suelo, pues a lo mejor os vendría más gente, y a lo mejor con esa gente que os viene, pues os pagaría más dinero, y con ese dinero pues a lo mejor podríais hacer otra habitación de hotel, o podríais hacer una habitación de hotel que fuera de lujo y cobrar mucho más dinero. Entonces, al final, tanto en las personas como en los países, yo tengo la clarísima convicción de que la diferencia es entre la riqueza y la pobreza, que la riqueza y la pobreza es un estado mental, es un esquema mental, es una forma de relacionarse con el dinero, ¿sabes? Siempre lo dicen, ¿no? Que la diferencia entre un agricultor senegalés, como los que yo veía, que estaban ahí 15 para tal, y un agricultor suizo, es que el suizo tiene un tractor de 200.000 euros, ¿no? Pues, ¿y por qué lo tiene? Pues porque se lo ha comprado en base a las cosechas, a una parte de lo que sacaba de la cosecha del excedente, utilizarlo para ahorrar y para al final comprarse un tractor, ¿no? Entonces, yo lo que insisto en que lo primero que le diría a cualquier persona es que invierta en conocimiento, porque el conocimiento es lo que le va a hacer rico. Pues me parece, joder, súper interesante lo que estás contando un poco, porque yo creo que esa parte de aprendizaje que tenemos que tener todos, o sea, muchas veces nos han educado como que vamos al colegio, estudias, vas a la uni, trabajas y ya está, ¿no? Sí que cada vez más ese modelo pues está quedándose un poco, bueno, ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Tienes que estar formándote continuamente, pero sin embargo, sí que se habla de la formación un poco para tu trabajo, no se habla de una formación un poco financiera, que es lo que yo creo que adolece un poco, yo creo que la educación, en mi modesta opinión. Entonces, volviendo un poco a la estrategia que tendría que seguir. Seguimos insistiendo, ¿no? Que igual la mejor la más eficiente es los dividendos que otras estrategias. Sí, sin duda. O sea, yo estoy convencido de ello, por supuesto. Por muchos motivos. O sea, a los hechos me remito, y máxime con realmente prácticamente el único competidor, bueno, los dos únicos competidores que tendría sería el emprendimiento propio, que ese es un tema muy trabajoso, en fin, que es otra historia completamente distinta.
y en la inversión en inmuebles. La inversión en inmuebles, hoy por hoy, a los precios que están y con la inseguridad jurídica que hay y con todos los políticos ahí tocando cosas, yo de verdad que, aparte que es que incluso, aunque no estuviera todo esto, realmente lo veo que es trabajoso, que te da mucho trabajo, que el trabajo no te lo da cuando tú quieres, que te lo da normalmente cuando peor te viene. Veo también que la rentabilidad está bastante limitada, salvo casos concretos, o sea, salvo a lo mejor pisos en los que alquilas por habitaciones o pisos muy pequeños, pero que esos que también te dan más trabajo. En fin, yo lo tengo muy claro, que la inversión en dividendos, por el historial creciente de los dividendos y por el mecanismo de reinversión, y porque es que es lógico que las empresas y que los dividendos aumenten año tras año, porque el mundo, la economía mundial, desde principios de la historia, está aumentando aproximadamente a un ritmo de un 2 o un 3% anual, con unas oscilaciones tremendas, con unas guerras en las que pega unas caídas tremendas, pero luego se recupera. Y esto es lógico que sea así, porque la tecnología no para de aumentar, no para de aumentar la productividad, cada vez hay más, sobre todo por la tecnología y por la aplicación y por el conocimiento, por la experiencia, por las mejores organizaciones. Es que es lógico que la economía crezca, que las empresas cada vez sean más rentables y que los dividendos vayan creciendo. Por tanto, de media, con muchas excepciones, con excepciones que van al alza, pero es obvio, para mí es muy obvio que la inversión en dividendos es mejor que la de inmuebles, sin lugar a dudas. Bien, pues... ¿Y no crees que llegará el gobierno a meterse un poquitín también con este tipo de inversiones, a que nos aprieten un poco más en el futuro, pensando ya en la paguita que nos corresponde a los 65 años, si es que nos corresponde a los 65, que me parece que ya iremos camino de los 70 a los de nuestra generación? Tendrán que coger dinero de algún lado. Sí, Juanma, eso es evidente. También es cierto que mientras que las casas están pilladas en el suelo y están con los cimientos en el suelo, los inversores en dividendos tenemos patas y también en un momento dado nos podemos ir. Yo creo que eso nos libra un poco y hace que llegue un momento que está la curva de Lagrange, se llamaba, esta que te relaciona el nivel de impositivo con la recaudación. O sea, llega un momento que es que prácticamente estamos ya al tope de la curva. Quiero decir con esto que si suben los impuestos, empieza a haber gente que se vaya, empieza a haber gente que deje de trabajar, empieza a haber gente que empieza a trabajar en negro. O sea, llega un momento que a partir de cierto nivel impositivo la recaudación baja y estamos muy cerca de ese nivel. Y nosotros, bueno, pues de todas formas, sí, por supuesto, a mí no me cabe duda de que va a explotar, el sistema va a explotar y no va a explotar poco a poco, no va a ser una explosión controlada. Fíjate que en Francia han intentado hacer una explosión controlada, intentaron rebajar el gasto público y todo, y vamos, se la han echado encima, pero la derecha y la izquierda. O sea, no es que digas que se ha echado la izquierda, no, es que se ha echado también la derecha. O sea, realmente el camino que hay es a que los estados tengan cada vez más déficit, a que el sistema de pensiones sigan creciendo las pensiones, cada vez sea mucho más deficitario, y el día en el que las deudas públicas sean cada vez mayores y el día en que los tipos de interés suban mucho de golpe y las deudas públicas haya serias dudas, que ya cada vez las va viendo más, sobre que puedan ser pagadas, ese día implosionará todo el sistema y realmente va a haber, no va a ser una cosa sosegada, yo estoy convencido, va a haber una implosión, sin lugar a dudas. ¿Cuándo? Nunca se sabe. En economía es relativamente posible vaticinar qué es lo que va a ocurrir. Lo que es realmente imposible es como las burbujas. Lo que es dificilísimo es saber cuándo va a ocurrir. Pero vamos, es que es un camino que no tiene otra salida. No va a haber ningún político, como ocurrió en Francia, que diga, vamos a rebajar el gasto público, vamos a hacer lo posible para que las pensiones sean sostenibles. No va a haber ningún político, a nadie le votaría. Entonces, nada, seguiremos hacia adelante hasta que nos caigamos. Hablabas, Josan, del tema de la crisis y por un poco, por entrar un poco más al detalle, que seguramente la gente también está esperando un poco nombres o empresas en las que se invierten. Lo quiero unir un poco en este bloque con lo que nos dicen nuestros seguidores, suscriptores de nuestro canal, ¿no? Que muchas veces cuando publicamos un vídeo,
pues comentando pues nuestras compras mensuales o hablando de ciertas compañías, pues una de las cosas que bueno, nos suelen preguntar, pues ¿qué compañía eliges, no? O qué importancia, o pues prefiero las españolas que las americanas por su fiscalidad, o pues hace poco publicamos algún source sobre pues Redeia, compañías españolas que igual pueden estar más o menos intervenidas por el Estado. Pues nos gustaría un poco, pues eso, que comentes, pues qué importancia das a todas estas cosas y en qué te fijas o qué te fijaste en las empresas en las que eres accionista. Yo lo que te digo es que hay gente que se piensa que has dejado de trabajar en tu trabajo normal y que ahora estás trabajando en inversión, en ver empresas, en ver balances y tal. Para empezar, es que no es cierto. O sea, a mí no me quita nada de tiempo. Yo ahora vengo de un viaje largo que prácticamente he estado en Senegal, prácticamente en Palma con otro viaje en Vietnam. O sea, realmente no llega un momento que cuando ya tienes las inversiones hechas, prácticamente no te quita tiempo y en absoluto es una cosa que a mí no me atrae el estarme estudiando balances, ni cuentas de trimestrales, ni cuentas de pérdidas y ganancias y tal. Con esto quiero decir que lo primero, dar la imagen para quien tenga la idea equivocada, dejar claro que esta inversión es sumamente pasiva, que como tú has dicho en alguna ocasión, pues que el de Coca-Cola, que el del alquiler sí que te llama para decirte que se te ha roto el calefactor, por ejemplo, pero que el de Coca-Cola nunca te llama para decirte que no le funciona el camión o que la producción o que las ventas han bajado o lo que sea, ¿no? Entonces, para empezar a decir que no es un tema al que yo me dedique. Sí que os puedo decir de mi pasado, de conforme he ido formando la cartera, sí que llevo algunas conclusiones que creo que puede ser interesante compartir. La primera de ellas es que claramente la inversión en acciones me resulta más rentable que la inversión en fondos. Por una serie de rendijas de rentabilidad, de rendijas por las cuales escapa la rentabilidad de los fondos y que hace que claramente yo no tengo duda de que es más interesante tener tú mismo las acciones compradas de una manera diversificada, ser mucho menor. Y dicho esto, pues poco puedo decir. Es que realmente es muy pasiva la inversión. O sea, realmente yo hay años que no hago compras. Hay años que a lo mejor compro 2 o 3. Hay años que hay crisis y aprovecho y hago una remodelación, aprovecho para remodelar. Pero que es que hay años que prácticamente ni siquiera hago ninguna compra, con lo cual realmente hoy por hoy no estoy al día en estas acciones y es que no tengo por qué estarlo. Quiero decirte, es que no me hace falta. Realmente cuando tienes la independencia financiera, sencillamente te quedas quietecito y los dividendos van cayendo y tú no tienes que hacer nada y es que no tienes ni que mirarlos. En alquiler tienes que mirar a ver si te han pagado o no te han pagado. Es que el dividendo yo ni lo miro porque es que ya estoy seguro de que el dividendo ha llegado en la fecha que toca. Eso te puedo decir. Nosotros, por ejemplo, solemos decir en nuestras conversaciones... Dale, Luis. Perdona, que yo creo que igual la conexión igual va a destiempo, igual por eso me entrometo en tu frase, Juanma. Lo que decía, ¿no? Que... ¿Se ha cortado? ¿Me escucháis? No. Te oímos ahora. Ha habido un momento que no te oíamos entrecortado, pero ahora sí que te oímos. Vale. Sí, no, que nosotros solemos decir, Juanma y yo, en nuestras conversaciones, solemos comentar, porque claro, la gente igual se está pensando ya, pero nos ha escuchado la charla, vamos a decir que se ha podido terminar de ver que la inversión por dividendos puede ser un camino, y dice, vale, pero ¿por cuál empiezo, no? Nosotros siempre solemos decir que cuando se hacen unas elecciones de qué empresas, normalmente suelen ser Repsoles y Coca-Colas, ¿no? Como decir, ¿no? ¿Quién va a ganar la liga en España? Pues bueno, pues igual puede haber un año que el Girona lo hace fenomenal. Y con todos los respetos al Girona. O nosotros somos de aquí del País Vasco, pues el Atleti, pues igual gana alguna vez, pero lo lógico es elegir esas empresas que ya están, ¿no? ¿O qué opinas? ¿Qué opinión? Que tampoco te tienes que buscar mucho. Es que sea diversificado. Para mí lo más importante es que sea diversificada, porque es que realmente es que no hay ningún influencer ni ningún youtuber
ni ningún forero, ni ningún escritor, ni ningún tal que no se equivoque nunca. O sea, es que hasta el más reputado en ocasiones se equivoca. Pero lo que sí que está claro es que hay unos cuantos que sí que los que analizan siguiendo nuestro método, está claro que el porcentaje de aciertos es mucho mayor y que los aciertos pesan muchísimo más que las equivocaciones. Con lo cual, sin lugar a dudas, siempre y cuando sean empresas que cumplan los requisitos que nosotros tenemos para invertir, y la condición fundamental es que estén diversificados por sectores, por países, tipos de empresas, y por momentos del tiempo también en el que se compra, no comprarlo todo de golpe, y estando diversificado en empresas que sean adecuadas para nuestro tipo de inversión, que son las que más o menos tenemos todos y la gente publica sus carteras, ahí no se va a equivocar nadie, eso está claro. Y esa diversificación, ¿a cuántas empresas podemos decir? ¿De cuántas empresas? Ya sé que no hay un número exacto, algunos hablan de 20 para que tenga un 5%, no sé. Yo por ejemplo, de 40 a 50 creo que es un número para mí personalmente, sí. Creo que es un número adecuado. Y tampoco me vuelvo loco con los porcentajes, porque como va variando todo y con el tiempo, al final se va a ir compensando todo, ¿no? Bueno, o descompensando, porque claro, es que hay empresas que tengo multiplicando por 7, 2 de ellas. Yeah. Entonces, quieras que no, esas empresas te ocupan un porcentaje cada vez mayor de tu cartera, porque van a un ritmo muy alto, y hay otras que no. Entonces, es difícil a veces, y encima son empresas que si las vendes te crujen, porque es que es prácticamente todo beneficio. Entonces sí que es un poco difícil en ocasiones. Pero sí, no sé, dicen que 25, hay quien dice incluso que 15, me parecen pocas. Yo tengo casi 60 de empresas, entonces, bueno, me parece cualquier decir, no hay una cifra mágica, pero es un poco, si se te hace un poco agobiante el tener que controlar tantas empresas, pues a lo mejor no es bueno tener tantas, pero vamos, que yo sí que me siento cómodo teniendo un poquito más de 50 empresas. ¿Y alguna vez has vendido? Sí, alguna vez he vendido. Bueno, he vendido obligadamente en las OPAs, como ha sido el caso de, por ejemplo, de Abertis, el caso de Bolsas y Mercados. He vendido fiscalmente y para esas ganancias tan grandes mitigarlas, vendí algunas que tenía en pérdidas en su momento, como fue el caso de Telefónica, como fue el caso de Santander también. Hice alguna rotación, pero muy pocas ventas, la verdad, muy pocas. Y dentro de este aburrimiento de inversión, que es una inversión un poco aburrida, ¿tienes una parte de riesgo? O sea, ¿arriesgas algo, juegas un poquitín? Sí, me lo paso pipa. Yo tengo una pequeña cartera divertidísima, que estoy ahí con derivados financieros, vendo puts, vendo calls, en ocasiones compro puts. Alguna vez he hecho también operaciones con acciones sintéticas, he jugado con futuros, es decir, a ver, yo la parte de los derivados, y también en alguna ocasión he cogido alguna empresa pequeña y un poquito más, y he jugado con ella, he apostado de una manera, teniendo muy claro que esa empresa no es para dividendos, sino que es para especular, ¿no? Y pues he jugado, ¿no? Y me lo paso muy bien, o sea, me lo paso muy bien con un porcentaje pequeño de mi cartera, y francamente le saco mucha rentabilidad. La verdad es que sí, porque en concreto la estrategia de venta de puts y venta de calls me parece súper interesante. Lo que pasa es que es compleja y requiere ya un poquito más de estudio, pero es compleja y divertidísima. O sea, me lo paso pipa. Las otras es que son muy aburridas. O sea, las Coca-Colas y todas estas pues son muy aburridas. Y Iberdrolas, pues sí, son muy aburridas. Van creciendo el dividendo, pero tienes que esperarte un año y no dan emociones como la inversión en derivados o la inversión en trading que hago ocasionalmente y con un porcentaje bastante pequeño de mi cartera. Luego, por ejemplo, otra pregunta que suelen hacernos es el broker. ¿Qué importancia tú le das al broker? Porque, por ejemplo, ahora los derivados, no todos los brokers permiten ese tipo de operaciones.
Y derivados prácticamente es Interactive Brokers. Y alguno lo toca un poco, pero malamente. O sea, realmente, si quieres operar en derivados, yo creo que ves a Interactive Brokers. Prácticamente no hay opción prácticamente. El broker es importante, sobre todo cuando cuando empiezas en un broker malo, que le pasa a mucha gente que empieza con un broker de banca tradicional y es un sufrimiento, porque luego empiezan a cobrarte custodias, empiezan a cobrarte por cobro de dividendos, por ampliaciones de capital, te cobran por todo. Entonces, claro, y luego salir ahí, encima es que estás atrapado, porque lo malo de un mal broker es que la salida es costosísima. O sea, te pegan unas crujidas espectaculares por hacer un traspaso de cartera. Entonces, claro, hay que mirar muy bien en qué broker te metes. Muchos estamos en ING. ING, claro, no es lo mismo hace 10 años ING, que era todo muy bonito. ING ha ido apretando las tuercas cada vez más. Empezó obligando a hacer una operación semestral para no cobrarte custodia, ahora es trimestral. En fin, van muy poco a poco, pero te van un poco estrechando el cerco y encima te tienen atrapado porque si sales de ahí te pegan una crujida. Yo creo que están muy bien brokers que no cobran o sea, para empezar, que tienes la salida asegurada, como es el caso de que si haces un traspaso de salida no te cobran, como es el caso, por ejemplo, de ClickTrade, como es el caso de MyInvestor, el caso, si no me equivoco, como es el caso de Interactive Brokers. Son brokers que, bueno, pues te permiten mucha más... en fin, en definitiva son mucho mejores para invertir. Me parece importante, pero tampoco puedes tener solamente un broker, por lo menos cuando ya tienes una cartera bastante grande. Tienes también que tener varios brokers. No tantos como tengo yo, que tengo como 7, que ya realmente me parece un poco excesivo y voy a ver si lo puedo reducir porque es un poco difícil de controlar, pero sí tiene su importancia el broker. Y una pregunta que igual se pueden estar haciendo las personas que te acaban de escuchar. ¿Por qué tendríamos que tener varios brokers? ¿Cuál es tu motivación? Me parece altamente improbable que tengamos un problema a la hora de recuperar el dinero con un broker. Me parece altísimamente improbable. Está el Fondo de Garantía de Depósitos, cuando son españoles, que es de 100.000 euros, aunque eso no cubre las acciones en principio. O sea, cubre los saldos de cuentas y las acciones en principio seguirían estando a nuestro nombre, salvo que hubiera ya un dolo, o sea, ya hubiera ya sin nuestra autorización vendieran las acciones, o sea, en fin, es que es impensable que ocurriera nada. Pero bueno, por si acaso, yo creo que siempre es bueno el tener diversificado también los brokers, dependiendo un poco del tamaño de la cartera. No nos volvamos locos. Quiero decir que si tienes menos de 50.000 euros, por ejemplo, o menos de incluso de 100.000 euros, perfectamente puedes estar con un solo broker, que no pasa nada. Pues yo creo que, mira, este apunte de los brokers, yo creo que muchas veces la comunidad nuestra nos pregunta recurrentemente. Nosotros somos, bueno, como has dicho tú, ING, en su momento de la banca tradicional, y aprendes yo creo que cuando empiezas con la banca tradicional vas aprendiendo ese coste de aprendizaje que tiene, joder, las comisiones de custodia, las comisiones altas que tienes de compras y ventas, y cuando ya decides, llegas a la conclusión de que quieres esa filosofía de inversión que son los dividendos, y dices, oye, ahora traspasarlo todo esto, ¿cómo lo hago, no? Bueno, también ese dolor, ¿no? Pero bueno, sí que yo lo comento, me parece bien me parece súper interesante, no bien, súper interesante que lo comentes, porque seguramente ahora mucha gente pues ha podido sentir identificada con esa situación que es parte del camino. La parte de la fiscalidad también es otro punto que a la gente, sobre todo que empieza, igual no cae en cuenta pues las retenciones. ¿Tú quieres más de mercado americano, más de mercado nacional, mercado europeo? ¿Qué importancia le das o qué importancia ha tenido o si ha ido variando a lo largo de tu trayectoria inversora? Soy más de mercado americano, porque están ahí las mejores empresas, las empresas mundiales, las líderes, y es que hay una variedad espectacular. Soy mucho de mercado americano. Hay unas cuantas empresas españolas muy interesantes, también es cierto. Limitado, hay lo que hay, pero hay unas cuantas que están muy bien. Tengo también unas cuantas británicas. Invertí en empresas alemanas, pero el tema del trámite de la recuperación de la doble retención del dinero me parece
horrorosa y ya me quité. En Francia, por lo que tengo entendido, es lo mismo. Me parece vergonzoso que tengamos a tantos políticos en Europa tocándose de las narices y que no sean capaces de alcanzar un acuerdo para unificar la fiscalidad de las acciones de las dobles imposiciones entre otros países, algo que tenemos con Estados Unidos, que tenemos con Gran Bretaña, por ejemplo, y que no lo tengamos entre Europa, me parece lamentable. Y sí, ya te digo, yo por ese motivo, yo desde luego creo que la base, el mayor vivero de empresas más interesantes sin duda es Estados Unidos. Y por ejemplo, me viene a la cabeza ahora, ¿el mercado chino, tú crees que llegará a tener en un momento dado, bueno, yo creo que en los brokers en el ING yo creo que no hay posibilidad de comprar empresas chinas. No sé si has explorado alguna vez la posibilidad de... Me echa mucho para atrás la incertidumbre jurídica. Realmente incluso, es que realmente no sé hasta qué punto puedes invertir tú directamente en empresas chinas o estás haciendo como si invirtieras mediante algo parecido a un ADR, mediante un intermediario. Pero en cualquier caso me da mucho reparo también el tema de las regulaciones, que en China son muy de regulaciones que te pueden cambiar en cualquier momento. Me da mucha incertidumbre. Y yo China sí que apenas estoy un poco invertido mediante un fondo de inversión, porque yo creo que en China no lo veo claro, la inversión directa en acciones. Y por eso estoy mediante un fondo de inversión en China. También tengo uno en Corea, tengo uno en Pacífico, tengo una serie de fondos de inversiones en algunos países a los cuales es imposible acceder directamente mediante acciones. Ujú. Muy bien. Bueno, pues no sé si Juanma tienes alguna pregunta. Yo por concluir y empezar por el último bloque, que igual para ti igual puede ser igual el que más te llena, ¿no? Yo creo que me gustaría que comentases un poco a la comunidad que nos pueda estar viendo. ¿Cuál es cómo llegaste a organizar esas jornadas de independencia financiera que organizas en Valencia? Que nos comentes un poco también de tus libros que has escrito y sobre todo, pues yo creo que lo que ahora mismo igual más te llena, ¿no? Ese voluntariado de Senegal del que acabas de venir. Entonces, me gustaría que nos explicases un poco más ese José Jarque humano, ¿no? Que puede haber detrás de esos proyectos que has ido desarrollando con este tiempo. Bueno, yo ahora estoy encantado con la vida que llevo y me dedico a muchas cosas y me estoy pudiendo, o sea, es que la suerte la grandísima ventaja que tiene la independencia financiera es que puedes hacer lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Entonces yo estoy pudiendo hacer cosas variadas, variopintas, sin tener que estar preocupándome por la necesidad de tener dinero, porque eso ya lo tengo cubierto con los dividendos y puedo hacer lo que quiera. Claro, partiendo de esta situación que es tan fácil y tan bonita, pues, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues estoy escribiendo libros, tengo una novela a punto de sacar, el libro este de cómo vivir de las rentas, justo ahora ya le han hecho la 5ª edición recientemente, como estoy muy contento. Estoy pudiendo hacer voluntariados, vengo ahora de Senegal, de vivir un voluntariado realmente intenso y la verdad es que cañero el voluntariado, ¿no? Estoy pudiendo hacer rutas en moto, como el mes pasado, que estuve por el norte de Vietnam haciendo rutas en moto. Tengo muchos proyectos en mente, una autocaravana, tal. En cuanto a lo de las jornadas, pues la verdad es que es una maravilla, porque es que a mí me aporta muchísimo también. Es una maravilla la comunidad tan interesante y tan alegre que nos estamos juntando de buscadores de la independencia financiera y de voluntarios que con mucha ilusión, pues la verdad es que hacemos las jornadas, nos lo pasamos muy bien. Tenemos la sensación de que estamos aportando, haciendo que la sociedad sea un poquito más libre, que haya muchas personas que busquen esa salvación individual, que es la de alcanzar la independencia financiera. Y
Y bueno, es que empezaron siendo una charla, las jornadas empezaron siendo una charla que yo tenía en la universidad, en la cual iba a hacer como una especie de resumen de todo mi libro. Lo que ocurre es que, y ahí está la clave, creo yo, lo que ocurre es que yo dije, en vez de hablar yo todo el rato, les propuse a los miembros de Objetivo 2035, les propuse que a ver si alguno quería salir a contar una de las partes de mi libro. Entonces uno dijo, pues venga, yo voy a hablar de los inmuebles, va, pues yo voy a hablar de la psicología, pues yo voy a hablar de no sé qué. Así hasta 10 personas se ofrecieron a hablar de diferentes temas. ¿Qué pasa con esto? Que la ilusión que tenía toda esta gente, que éramos todos noveles, que no teníamos experiencia hablando en público, de salir ahí fuera, que trajeron a los amigos, que trajeron a los familiares, esas jornadas fueron tan intensas que invitamos a un montón de gente y fue un chute de ilusión compartida, fue tanta emoción, ¿no?, la que había ahí, y tantas ganas que ahí creamos algo grande, ¿no? Y en base a eso, pues un poco el secreto de las jornadas es que son muy corales. O sea, es que no hay una sola persona, es que son muchas personas. Este año han sido 27 ponentes. Han sido, o sea, con lo cual son tremendamente corales. Si fuera una persona nada más dando charlas, pues no tendrían la repercusión que tienen, ni tendrían el alcance. Y ya a partir de ahí, claro, han ido creciendo, le hemos ido echando adornos, que si teatros, que bueno, al final el teatro, en fin, este año es que ha sido prácticamente un musical. O sea, es que había como 20 extras, ¿no? Entre los contribuyentes, el encargado del dron, la María Jesús Montero, los guardaespaldas, o sea, ha sido como. Es que no puede ser más coral la jornada, ¿no? Y contra más gente hay poniendo ilusión y poniendo sus ganas y poniendo sus ideas, pues más se enriquecen las jornadas y más interesantes son. Por cierto, han tenido un beneficio muy grande, aparte ese es otro tema que lo hemos cerrado ya. El beneficio ha sido de un poquito más de 20.000 euros, que se ha distribuido entre 3 ONGs. Y bueno, una de esas ONGs es esta de Senegal, que vamos, que doy fe de que tienen unos proyectos extremadamente interesantes, vamos, son apasionantes los proyectos que tienen. O sea que todo está muy bien como está, es un tema del cual estoy muy contento con cómo funciona, con cómo toda la gente alrededor lo hace posible. Y bueno, pues ahí seguiremos, aunque igual nos damos un poquito de descanso, pero bueno, ahí seguiremos. ¿Hay fecha para la ¿Y siguiente? alguien que quiera? No hay fecha y muy próximamente no va a ser. Ya veremos. Vamos a dar un poquito de descanso, que la verdad es que lleva muchísimo trabajo. Perdón. Y alguien que quiera apuntarse a las siguientes, cuando sean, ¿qué es lo que va a recibir allí? ¿Conocimiento, cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que va a recibir de esas jornadas? Más que conocimiento, que también va a recibir conocimiento, pero va a recibir el descubrir a lo mejor que hay un montón de opciones, de posibilidades. Muchas veces damos charlas, como por ejemplo son las de Chafi Merche, que hablan de derivados financieros, que son muy complejas y que somos conscientes de que la mayoría de la gente no va a ser capaz de entenderlas de entrada, pero sin embargo sí que te muestran que hay un camino ahí fuera, ¿no? Y hay mucha gente que sencillamente el camino este del dividendo, pues a lo mejor no van a adquirir todos los conocimientos en esos 2 días, pero sí que se les genera una inquietud, una curiosidad tremenda, y después todo el mundo quiere quedar, todo el mundo quiere comprar libros, todo el mundo quiere aprender. Y sobre todo generamos también comunidad, generamos relaciones personales. Incluso nos trabajamos el tema de que el concurso principal, esté repartido por procedencia geográfica, de tal manera que los concursantes puedan conocerse entre sí y puedan crear vínculos, y de hecho los crean, y de hecho se forman quedadas locales en los diferentes sitios. Y sobre todo, lo que digo, ilusión. O sea, en las jornadas se comparte, se contagia la ilusión por tener un proyecto que te lleva a la felicidad, te lleva a hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. Y vamos, cuando tienes eso, es que el mundo es un lienzo en blanco, ¿no? Para que tú lo pintes como tú quieras. Eso ya digamos que es muy fácil ser feliz cuando consigues finalizar este camino. Pues, Josan, yo creo que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que yo me quedaría hablando contigo todo el día. Agradecerte sinceramente el que respondieses tan amablemente
a ese mensaje que te lancé por Instagram justo precisamente cuando estabas organizando las jornadas de independencia financiera y bueno, pues hemos podido charlarlo aquí los tres muy a gusto. Espero que a la gente le pueda parecer súper interesante y nada, pues te emplazamos para cuando quieras volver aquí a usarnos de altavoz, que seguramente no lo necesites, pero aquí estaremos. Muchas gracias por venir, Josan. Muchas gracias Luis Ángel y Juanma, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, José.